Entonces vamos a continuar con el tema, decíamos que es el de la propiedad, que es el tema pues, más importante del curso, o sea, me parece. Entonces ya decíamos la clase pasada respecto de la propiedad, pues el concepto y la definición, ya la veíamos, entonces si le parece bien la recordamos. ¿Qué es la propiedad? Bueno, la propiedad se define como se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo ponible poder a un sujeto pasivo universal por virtud de una relación que se origina entre el titular y otro sujeto. Entonces, ya decíamos, bueno, tiene muchas características muy parecidas al derecho real en general. Tiene características, evidentemente es parte de él, es decir, la propiedad es parte del derecho real o es un derecho real, entonces debe haber muchas cosas parecidas, ya lo decíamos. Señorita Mesa, a sus órdenes. Micrófono. ¿Qué diferencia? Estábamos mencionando un sujeto pasivo universal. Ajá. ¿Es lo mismo que en cualquier otro sujeto pasivo? ¿O cómo le mencionaba usted, oponible a terceros? Sí, un O sea, tercero. oponible a terceros, y en este caso se refiere como un sujeto pasivo universal, pero ¿hay alguna diferencia? Es que tercero es en función de la relación jurídica. Si en este caso es un poder de hecho que yo tengo sobre el celular, porque el celular es de mi propiedad, entonces tengo la relación jurídica está entre el celular y yo, no es una relación como tal, porque el celular no es un sujeto de derecho, no, sino que es un objeto del derecho, es un objeto del derecho real de propiedad. Entonces cualquier persona diferente a mí en relación al celular, que es el objeto del derecho, es un tercero. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de un tercero, por ejemplo, cuando es un derecho personal, que es una relación jurídica entre dos personas, un tercero es cualquier persona ajena a esa relación. ¿Vale? Entonces, cualquier persona diferente al vínculo que hay entre el celular y yo es un tercero. ¿Vale? Entonces, por eso es que un tercero es diferente respecto del derecho real o derecho personal, pero tercero es cualquier persona que ajena a esa relación. Entonces, por eso es que me parece mucho, pero un sujeto pasivo universal es cualquier tercero que no tenga el poder de hecho o el poder jurídico que tengo yo sobre el celular. No sé si me expliqué. Sí, Muy bien, perfecto. entonces Gracias. esa sería la diferencia, no, con todo gusto. Entonces, si decimos que es oponible a terceros como el derecho, evidentemente es este sujeto pasivo universal, cualquier persona. Cuando hablamos de sujeto pasivo universal, nos referimos directamente a cualquier persona. Ya veíamos que el artículo 838 del Código Civil para Baja California Sur ya define y dice, bueno, el propietario de un bien puede gozar y disponer de él con las limitaciones y modalidades que fija la ley. Y veíamos la amplitud de la palabra gozar. Y decíamos, bueno, es que gozar tiene esas características que conocemos en la propiedad y que vamos a desglosar en la clase de hoy, que es el poder usar y disfrutar del bien, ¿sale? Y evidentemente el poder de disponer o la facultad de disponer, y lo veíamos en la clase pasada también. ¿Qué es disponer? Pues disponer es poder hacer lo que se me antoje con él. Lo puedo regalar, lo puedo destruir, puedo hacer lo que yo quiera con él porque es de mi propiedad o porque ejerzo sobre él el derecho real de propiedad propiamente dicho, ¿no? Dice, en casos de vecindad y colindancia, el Código Civil impone obligaciones y concede derechos relativos entre los vecinos y colindantes, determinándose así sujetos pasivos especiales. Ahora sí, si ya no es cualquier persona, me explico, si entre mi vecino y yo hay una barda mediera, es decir, está exactamente a la mitad del terreno del mío, la barda es de los dos. Entonces ya no es un sujeto pasivo universal, es un sujeto pasivo especial. Evidentemente mi vecino tiene que respetar la barda como yo tengo que respetar la de él. ¿Vale? No sé si te quiten alguna pregunta, alguna duda o algo que no vaya quedando claro. Sí, tengo una duda. En cuanto a esto de las bardas, pero si la barda está en mi terreno, o sea, es de mi propiedad y el vecino no tiene el mismo derecho, o como por qué tendrían que compartir el derecho. Sí, no, decía yo barda mediera. Entonces, Ok, ¿qué es que la esté barda en el terreno de mediera? los dos. Que esté exactamente a la mitad, es decir, que no Ok. sepamos de quién es. Claramente, si yo Ok. construyo mi barda en mi terreno, puedo hacer con la Mm. barda y con mi terreno lo que se me venga en gana. Nada más que no puedo hacer construcciones que pongan en peligro la propiedad o que no pongan en peligro el derecho oral de propiedad respecto del bien de O una juntos. ventana, por ¿No? ejemplo. Así es, entonces lo que no puedo hacer es eso, pero sí, si es barra mediera, es decir, si es una barra que Ah, ya. exactamente a la mitad, entonces se entiende que es copropiedad, se entiende que es de los dos. Pero si es mi barda, si es mi terreno y yo la construí, puedo hacer con mi barda lo que se me venga en gana, ¿vale? Va. Bien, empezamos a ver entonces esta comparación entre el derecho real en general, ¿sí? Y la propiedad, si les parece bien. Entonces,
La diapositiva número 6 ya nos empieza a hablar de estas similitudes. Ya las empezamos a ver la clase pasada, pero ahorita la vamos a desglosar sin mayor problema. Señorita Mesa, ¿nos apoya con la diapositiva número 6, por favor? Con gusto, maestro. Gracias. Dice, compararemos el derecho real con la propiedad. 1. La propiedad es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata. Todo derecho real también es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata. Ya eso ustedes ya lo habían desglosado en la clase pasada, sin problema, habían advertido. Bueno, sí. el poder jurídico se La ejerce 7. igual. Así es. Vamos con la siguiente. Por favor, Jorge, ¿se nos apoya? Dice número 2, en la propiedad este poder jurídico se ejerce sobre una cosa, es decir, sobre un bien corporal. No hay propiedad sobre bienes incorporales. Ok, muy bien. Entonces, no, hay propiedad sobre cosas. Yo soy propietario de las ganancias que se genere. Es decir, yo podré tener derechos. Vamos a ver después los derechos, que es la siguiente diapositiva. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Si me hace favor de apoyarnos con la siguiente diapositiva, estamos en el archivo número 4, analizando la propiedad. Vamos en la diapositiva número 8, por favor. Buenas tardes, maestro. El derecho de propiedad implica un poder jurídico directo sobre la cosa para aprovecharla totalmente. En cambio, los otros derechos reales solo comprenden formas de aprovechamiento parcial. Esta es la diferencia que también ya habíamos tratado la clase pasada. Es decir, mientras que el usufructo, el uso, la habitación o los gravámenes reales como la servidumbre o la hipoteca, en ese caso pues son gravámenes reales, estos son parciales, son limitados. El único derecho real que tiene un aprovechamiento total de la cosa es el derecho real de propiedad. Es el más importante. ¿Por qué? Porque tiene todas estas características de poder usar, disfrutar y disponer, que es evidentemente un aprovechamiento absoluto al absoluto de la cosa. ¿Vale? Dice el poder jurídico total significa el aprovechamiento se ejerce bajo la forma de uso, disfrute y disposición de la cosa, o que se tiene simplemente la posibilidad normativa de ejecutar todos los actos de dominio y de administración, aun y cuando jamás se ejecuten. Es decir, se trata de un aprovechamiento jurídico y no económico. Dice, ok, cuando hablamos que es un poder jurídico que se tiene sobre una cosa, significa como una facultad. ¿Me explico? Por eso es que decíamos, es muy importante no confundir la propiedad con la posesión, por ejemplo. Entonces, imaginémonos que a mí me hacen un legado, ¿sale? Yo soy legatario de un bien. Entonces, tengo un tío X en la ciudad de Puebla, por ejemplo, que a lo mejor fallece y a mí me dejan su testamento como legatario, ¿vale? Yo estoy hasta acá, entonces yo mando una carta notariada, un escrito notariado donde acepto el legado, ¿no? Donde designo un albacea que me represente allá en la ciudad de Puebla, etcétera, y en eso yo ya soy legatario de eso. Yo jamás fui al predio, jamás he ido al predio, jamás he ido al bien que me legaron, ¿no? Entonces, pero ya soy propietario de ese bien, que me legaron ese bien, soy propietario y jamás he pisado, jamás he ido. El albacea o el administrador de la sucesión es el que se encarga de pagar los prediales, el que se encarga de hacer la administración, de mandar a limpiar la casa, etcétera, pero yo jamás he ido. Pero yo soy el propietario, yo tengo el poder, tengo la facultad de ir, tengo la facultad de rentarla, la facultad de venderla, puedo hacer lo que yo quiera con ella. A lo mejor ni la conozco, ¿no? A lo mejor ese poder es un poder jurídico, a lo mejor no es un poder de hecho todavía. No he ido a la casa, no la conozco, ni siquiera tengo las llaves de la casa, ¿no? Entonces, pero tengo este poder jurídico. ¿Qué significa? Que es el aprovechamiento total. Yo puedo hacer lo que quiera con eso, aun y cuando ni siquiera la conozca. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre un aprovechamiento jurídico y un aprovechamiento económico. A lo mejor la tengo abandonada, ¿no? Y un pastizal, y están los matorrales, y los vidrios están rotos, etcétera, como hemos visto en muchas casas, ¿sale? Porque no tengo ningún aprovechamiento económico, pero sí tengo un aprovechamiento jurídico. Me explico, sí forma parte de mi patrimonio como un derecho de propiedad respecto del bien inmueble. No es un bien vacante, ¿no? Simplemente es un bien que está desocupado, que nadie está usando en este momento. No sé si me explico, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, maestro, en el ejemplo que nos expuso, no tiene derecho económico porque en ese momento usted no puede porque está lejos, pero si quisiera sí podría. Tengo derecho económico, no tengo aprovechamiento económico. Puedo decir, en ese momento no estoy percibiendo, a lo mejor ni siquiera he ido, no he ido, no lo conozco, no tengo las llaves, no tengo el aprovechamiento, pero tengo derecho económico. Es decir,
tengo derecho a percibir la renta. Si yo quiero, Ajá. mando a arreglar y la pongo y la rento, y yo soy quien va a recibir los beneficios de ese contrato de arrendamiento, porque yo puedo usar y disfrutar, y acordémonos que disfrutar es percibir los frutos, y uno de los frutos es el fruto civil, ¿no? Que es evidentemente las rentas. Entonces, sí, yo tengo un derecho económico, sí lo tengo. Lo que podría no tener es un aprovechamiento económico, ¿vale? No sé si me expliqué. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, es decir, se trata de un aprovechamiento jurídico y no económico? Sí, ¿A qué sí, sí. Es decir, el aprovechamiento es jurídico, ¿vale? El aprovechamiento es jurídico, pero no significa que no tenga yo derecho económico. Creo que la pregunta hace rato fue derecho económico. Sí tengo derecho económico, sí tengo derecho a percibir el fruto, ¿vale? Aunque no tenga yo un aprovechamiento económico. En este caso del ejemplo, reitero, no tengo aprovechamiento económico. De nada me aprovecha. Hola, Cristal, ¿cómo está? Voy a silenciarla porque soy un poquito de... Ujú. Entonces, tengo el derecho evidentemente es este poder o esta facultad que tengo yo para explotarlo. Aunque no lo explote, no importa, ¿vale? Si tengo Pues yo, tiene si a lo derecho. mejor soy el dueño de un terreno baldío, ¿no? Y yo soy el dueño, pero no lo aprovecho, ¿no? Jamás lo he aprovechado, ahí está el terreno, tiene años ahí el terreno, tiene ya mucha hierba, no lo he cercado, no he hecho nada, pero yo sé que es de mi propiedad, ¿vale? Aun cuando no lo haya delimitado, aun cuando no tenga un aprovechamiento económico, sí tengo un aprovechamiento jurídico porque ya forma parte de mi patrimonio. Es a lo que se refiere esta última parte del material. Ok, ¿Alguna ok. pregunta más? ¿Alguna duda? Sí. Ujú, no, Me claro. parece muy Todo bien. claro. Ujú, Bienvenida, gracias. Cristal. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Buenas tardes, gracias. Aprovechando que Cristal nos acompaña, bienvenida. Estamos en el archivo número 4 de la propiedad, la diapositiva número 10, que son los derechos reales distintos a la propiedad. Yo le ayudo. Dice, en los derechos reales distintos a la propiedad no encontramos esta característica Gracias. de disposición total, excepto en los casos de los derechos de autor, los que sí hay aprovechamiento jurídico total, aunque solo temporal, ¿no? Entonces, bien, le recemos todos los demás derechos, que básicamente es el usufructo, el uso, la habitación, que son como derechos, y mucho menos en las cargas o en los gravámenes reales, pues es más limitado, no acotado. El único derecho real que nos da esta totalidad es el derecho real de propiedad. De ahí es como ir desgranando la mazorca, ¿no? Entonces, evidentemente la propiedad tiene esa facultad de usar, disfrutar y disponer, el usufructo solamente usar y disfrutar, el uso solamente usar, ya no podemos disfrutar, y la habitación solamente usar una parte del bien, ¿no? Entonces, hasta aquí no creo que tengamos mayor problema. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. Si no, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Señorita Mesa, apóyenos, por favor, si fuera tan amable. Claro, maestro. Es 4. El derecho de propiedad implica una relación jurídica entre el propietario o sujeto o un objeto pasivo universal. ¿Objeto pasivo universal está bien? Sí. Propiamente, el sujeto pasivo permanente o transitoria integran una comunidad jurídica, pues se requiere siempre un dato especial, proximidad material, para que exista la oportunidad del derecho de propiedad a los terceros y la posibilidad física de su violación. Ok, muy bien. Entonces, bien, ¿qué decíamos? En esta parte, evidentemente, este sujeto que es el titular del derecho y el objeto del derecho, regresamos al ejemplo del celular, yo soy el sujeto del derecho. Yo soy el titular del derecho de propiedad y ese es el objeto sobre el cual recae el derecho de propiedad. ¿Sale? Es común confundirnos, ¿no? Generalmente nos confundimos mucho cuando decimos, se vende esta propiedad, ¿no? O no se vende esa propiedad, se vende esa casa. Esa casa no es la propiedad, esa casa es justamente el objeto sobre el que recae el derecho real de propiedad. El derecho, como todos los derechos, es intangible, no lo podemos tocar, ¿no? No podemos decir esta propiedad, ¿no? Este es el celular que es de mi propiedad. Igualmente las casas no son propiedades, las casas son bienes inmuebles sobre los que recae el derecho real de propiedad. Entonces, ¿qué ocupamos? Bueno, soy titular de esto y soy titular respecto de cualquier persona que esté cerca de esto. Entonces, si una persona viene y se apodera de él, yo ya tengo una relación jurídica con él. Es decir, él ya cometió un delito de robo porque se apoderó de una cosa ajena mueble sin consentimiento mío, que yo puedo disponer del celular con arreglo a la ley, porque es de mi propiedad. ¿Vale? Entonces, esa es la relación jurídica. Y ocupamos esa proximidad. Decíamos, por ejemplo, la casa de la ciudad de Puebla. Ahora sí, si una persona la ve abandonada, la ve con los cristales rotos, y se le ocurre meterse y dice, bueno, es que voy a meterme, le pongo cristales, la limpio y me pongo a vivir en la casa, empiezo a pagar los servicios y a lo mejor en un futuro me quedo con ella,
como a veces equivocadamente piensan hacerlo algunas personas, bueno, ya tengo la posibilidad de mandarle a él, a ese sujeto específico, como a cualquier persona que no se meta en los bienes que forman parte de mi propiedad o en los bienes inmuebles que forman parte de mi patrimonio, ¿vale? Entonces, esa es la relación que se refiere y a esa posibilidad jurídica de violación del derecho real de propiedad. Nada en la vida más sencillo que eso. No sé si alguien tenga una pregunta o alguna duda. Licenciado, No, nada Jorge, tus órdenes. para aterrizar. Entonces, el decir, por ejemplo, tengo 3, 2, 4 propiedades, está mal hecho. No Sí, existe eso. sí, es correcto. No es que tenga yo 4 propiedades. Tengo 4 bienes que son de mi propiedad, ¿no? O No sobre los que ejerzo existe, el derecho real. por ejemplo, cuando se refieren incluso gente que se dedica a los bienes raíces, comentan, no, pues tengo esta propiedad a la venta y cosas así. No Sí, existe eso. sí, es verdad, no existe. El derecho real, la propiedad es un derecho real. La propiedad no se puede tocar, ¿no? Tengo 3 casas, tengo 3 departamentos, tengo 45 hectáreas que son de mi propiedad, pero no puedo decir que son 45 propiedades, ¿no? O sea, no, que son 45 hectáreas, no son 45 propiedades fraccionadas. Entonces, no, la propiedad, como todos los derechos y como todos los derechos reales, son intangibles, no los podemos tocar. ¿Vale? Lo que vamos a tocar, evidentemente, es la tierra, los terrenos, los locales, las bodegas, las casas. Lo correcto es se vende esta casa, ¿no? O tengo 3 casas que vender, 3 casas de mi propiedad, ¿no? O a lo mejor tengo 3 casas, una es de mi propiedad, otra es de mi mamá y otra es de mi tía, y me encargaron venderlas a mí, ¿no? Entonces, ni siquiera son de mi propiedad, a lo mejor solamente una es de mi propiedad. Pero sí tienes razón, Jorge, ya a partir de ahora ya van a empezar a reírse mucho de los chistes de la calle. Cuando se vende esta propiedad, ahí se ríen de, no es su propiedad, porque el hecho es intangible, pero es un chiste que se lo van a entender ustedes. No se rían ante la gente porque van a empezar que están locos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Vamos con la siguiente diapositiva. Jorge, por favor, pónganse usted mismo, si fuera tan amable. Es la número 12, ¿verdad? Es correcto, sí. Dice, no todos los habitantes del globo son en realidad los sujetos pasivos. Se requiere que formen parte de una comunidad determinada, aún instantáneamente, como el viajero, para que lo sean. Sí, claramente. Entonces, no es que una persona que esté en Afganistán sea un sujeto pasivo que esté sujeto a este derecho. No tiene ninguna injerencia, es decir, no tiene ninguna proximidad ni física, ni jurídica, ni material, etcétera. Entonces, no es que este sujeto pasivo universal sea ese especial, ocupa esta proximidad a que hace referencia. ¿Sale? Aquí se repite la diapositiva. Vamos entonces con la siguiente, que es la número 14. ¿Sale? Blanca, apóyenos con la 14, por favor. En cambio, en los derechos reales distintos de la propiedad existe un sujeto pasivo determinado que reporta obligaciones patrimoniales, tanto de hacer como de no hacer, y un sujeto pasivo universal en las mismas condiciones que en la propiedad. Así que esta relación jurídica es más compleja. Muy bien, vamos con eso entonces. La propiedad, como la propiedad es un derecho real mucho más amplio, o el derecho real más amplio que tiene todas las características de usar, disfrutar y disponer, y esta última parte que tiene la posibilidad de disponer, pues entonces en ese momento ya tenemos la posibilidad, siempre va a haber un propietario, siempre. Ahora en México, por ejemplo, cuando los bienes inmuebles, hay bienes inmuebles que aún no están ocupados, que son bienes vacantes, que nadie es propietario de él todavía, bueno, el artículo 27 de la Constitución nos dice que la propietaria originaria es la nación. Entonces, si hay un bien que está vacante, que no está registrado en nombre de nadie, entonces tengo yo que hacer esa solicitud de inmatriculación, porque no está matriculado todavía, entonces requiero yo hacer este procedimiento de inmatriculación para que se matricule y poder aspirar a quedármelo, porque lo estoy poseyendo quizá, pero originariamente pertenece a la nación, ¿no? Entonces, esa es la característica de eso. Bueno, vamos a empezar por esta parte. Entonces, este bien inmueble tiene, o este bien tiene justamente este derecho real que es amplio. Como lo vamos a ir desfragmentando, lo decíamos en un momento, la propiedad se puede usar, disfrutar y disponer. El siguiente derecho real en amplitud es el usufructo. Una persona que tiene el derecho real de usufructo o el usufructo, esta persona lo puede usar y lo puede disfrutar, pero no es propietario, no puede disponer de él, no lo puede vender, no lo puede regalar, no lo puede destruir, no puede hacer con él porque no tiene su dominio, es decir, no tiene la posibilidad, perdón, no tiene la posibilidad de disponer de él. Es lo que hacen justamente esas personas y se los recomiendo a las personas que me lo piden. Bueno, ¿qué hacen? Yo quiero dejarle ya la casa a mi hijo porque no quiero que tenga problemas después cuando yo fallezca. Entonces, bueno, y quiere hacer una donación a su hijo de la casa. Bueno, si la persona no tiene más casas más que esa
yo le aconsejo, porque no sabemos qué va a pasar con su hijo, si se va a casar, si una persona le va a heredar a su hijo y la señora va a seguir viva, lo que se sugiere es que esta persona lo que haga la donación es de la propiedad, de la nuda propiedad, así se llama. Vamos a hablar ya después en específico del usufructo, pero la nuda propiedad es esto. ¿Va a ser propietario? Sí, pero la propiedad es nuda, va a tener la nuda propiedad. ¿Por qué? Porque esa persona, la persona que va a hacer la donación de la propiedad, se va a reservar el derecho de usufructo y el usufructo vitalicio. Es decir, esta persona va a poder usar y disfrutar hasta que fallezca. Una vez que fallece, pues entonces esta persona, el titular, el propietario, entonces ya va a poder usar, disfrutar y disponer de la cosa. ¿Sale? Entonces, Licenciado, a sus órdenes. perdón, una pregunta. Sí. En la cuestión de usufructo, por ejemplo, pudiera ser que alguien fallece y como a medida de protección, que quizá sepa que la persona pudiera hacer mal uso de la propiedad, pero quiere que goce y que disfrute de ella, pudiera dejar como un tipo albacea o como un beneficiario. ¿Cómo aplicaría ahí? Sí, con todo gusto. Imaginemos que yo quiero dejarle la casa a mi hijo, ¿vale? Yo quiero dejarle la casa a mi hijo, quiero que él sea el propietario él, pero yo sé que posiblemente mi esposa quede desamparada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo hacer un legado, puedo legarle a mi hijo la propiedad, la nuda propiedad, y legarle a mi esposa el usufructo vitalicio. Es decir, para que ella pueda usarlo y disfrutarlo, pueda vivir en la casa o pueda rentarlo, pueda hacer lo que quiera con la casa. ¿Sale? Pero el propietario va a ser mi hijo. Entonces, yo puedo desfragmentar la propiedad o el derecho oral de propiedad lo puedo desfragmentar para que eso tenga mucho más sentido. Yo puedo desfragmentar el derecho de propiedad y adjudicárselo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo designarle, bueno, es que mi mamá ya es mayor, entonces ocupo de dejar una habitación. Ocupo una habitación en donde nadie la molesta. Entonces le designo un derecho oral de habitación sobre la habitación que usa mi mamá. Nada más. Es la habitación es suya y nadie lo puede quitar. Oiga, ¿Vale? licenciado, y por ejemplo, dejando el usufructo para una persona que goce, mas no es la propietaria, esta persona, por ejemplo, la propietaria pudiera vender en algún momento, cuando ella quiera, Sí, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de disponer nada más. jurídicamente. Así es, puede venderlo, pero va a venderlo con ese derecho real. El derecho real, los derechos reales siguen a las cosas, no a las personas. Me explico. Entonces, sí, yo puedo venderlo, pero aquí la persona que se lo venda es importantísimo, lo veíamos en la clase pasada, es importantísimo que cualquier derecho real, la propiedad, el usufructo, el uso de la habitación, cualquier derecho real, se inscriba en el registro público de la propiedad para que le pare perjuicio a terceros. Entonces, esta hipótesis en donde yo lo que voy a hacer es dejar este usufructo, dejo este usufructo vitalicio y eso lo dejo inscrito en el registro público de la propiedad. Por si una persona lo compra, sabe que lo va a comprar, pero lo que va a comprar solamente es la nuda propiedad. Me explico, es decir, va a comprar nueva propiedad, no va a poder usar ni disfrutar de la cosa hasta que se extinga el usufructo vitalicio, hasta que fallezca esta persona. Entonces, sí lo puede vender, ¿no? Igual decíamos sobre otro gravamen real que es la hipoteca. Sí, una persona puede hipotecar su casa las veces que quiera, pero cada hipoteca se va a inscribir en el registro público de la propiedad para la persona que vaya a hipotecar después, vaya a prestar dinero, vaya a garantizar la casa, sepa que hay cuántos gravámenes hay previos. ¿Vale? Entonces sí es importante, sí se puede grabar, sí se puede vender cuando hay derechos o gravámenes reales, pero tienen que estar inscritos en el registro público de la propiedad para la gente que compra, la gente que adquiere, la gente que recibe donación, sepa cuáles son las características y qué derechos reales están reservados para otras personas. Pero sí se puede. Jorge, no sé si tenga alguna pregunta más, alguna duda. No, eso era nada más. Muy bien. Blanca, bienvenida, la escuchamos. Qué elegante viene el día de hoy. Felicidades. Maestro, la pregunta era más o menos lo que decía Jorge. Era mi duda, porque si sucede algo así, pero la persona, el beneficiario, fallece antes del que hizo el legado, era mi pregunta, pues si fallece, si yo por ejemplo, le dono la casa a mi hija, y, mejor otro ejemplo, y llega a fallecer el propietario, pues a eso me referí, yo tenía esa duda, ¿cómo queda el usufructo, pues? Si fallece el propietario, no sé si me explico. Okay, vamos a ponerle el mismo ejemplo que yo establecí. Sí. Yo dejo, por ejemplo, yo dono la casa y con un usufructo, ¿no? Pero resulta que a la persona a la que yo se lo doné falleció.
Entonces, los legados, los beneficiarios de él, de ella, pueden disponer de la casa, pero quede el usufructo vivo. Es correcto, es correcto. Justamente es esa consecuencia. Entonces, y justamente por eso se hace, porque si yo se lo doy todo a mi hijo ahorita, yo sé que mi hijo no me va a sacar de la casa, que me quiere, me protege, etcétera, pero si llega a fallecer el titular del derecho real de propiedad y este es absoluto, entonces va a haber una sucesión y quien tiene derecho a sucederlo, pues es su esposa y sus hijos, etcétera. Entonces, es posible que yo me quede sin casa, que llegue ya mi nuera o mis nietos, que ya no tengo tan buena relación con ellos sí me puedan sacar de la casa. Entonces, por eso es lo que va a ser restaurar para mí el usufructo vitalicio. ¿Sí? Y evidentemente sí va a poder heredar, sí van a ser herederos del derecho real, pero de la nuda propiedad, es decir, de la propiedad desnuda, así se llama, nuda propiedad. Vamos a hablar ya más ampliamente cuando nos toque el tema del usufructo, pero sí, esa es la característica. Entonces, sí, se inscribe mi derecho real de usufructo, se inscribe en el registro público de propiedad y lo voy a disfrutar yo hasta que fallezca. ¿Sale? Por eso es usufructo vitalicio. No importa si lo herede, si lo vende, si lo regala, que haga lo que se le dé la gana, pero yo voy a recibir o voy a percibir el usufructo vitalicio. ¿Sale? Licenciado. Perdón. Muy bien. Bueno. Cierta mesa, luego Jorge y luego Blanca. Ok, gracias. Y en el caso de que quien fallezca primero sea quien tiene el usufructo, Se extingue. el usufructo se extingue, extingue el y el usufructo. propietario queda como dueño absoluto. Y Sí. La característica del usufructo vitalicio es que, bueno, una vez falleciendo el titular del derecho real del usufructo, bueno, se le reincorporan todas sus características al titular del derecho de propiedad. Es decir, la propiedad se vuelve a vestir de las características de usar y disfrutar. Okay. ¿Vale? Jorge, a sus órdenes. ¿Puede renunciar a los derechos de usufructo la persona? Sí, por supuesto. Sí. Son derechos dispositivos. Yo puedo disponer de él. Puede renunciar, ¿no? Recordemos que las características del patrimonio es que no puede renunciar a todo lo que constituye su patrimonio. Entonces, si es una persona ya avanzada, y por ahí aparece ante notario público una renuncia del derecho de usufructo y es lo único que tiene, bueno, podríamos poner en riesgo eso. Recordemos la teoría tradicional del patrimonio, que toda persona debe tener un patrimonio y que no puede regalar todo su patrimonio porque ocupa algo para quedarse él. Entonces, sí, pero si el señor tiene 5 casas, 6 casas, por supuesto que dice, ok, yo constituí mi usufructo hace 10 años, ahorita no lo ocupo, ahorita mismo vengo terminando con el usufructo, ¿no? Se crea y se extingue por voluntad de las personas y puede extinguirse sin ningún problema. Duda nos genera cuando esa persona termina en la calle, ¿no? Cuando esa persona, ¿sabes qué? Resulta que curiosamente renunció o terminó su usufructo y es lo único que tenía y ahorita está en la calle. Entonces podemos declarar como inoficiosa que ya no funcione más esa renuncia de derechos porque con eso nos constituimos en que acabamos con su patrimonio, ¿no? Es decir, con todos los derechos del patrimonio. Oye, licenciado, última pregunta. Y por ejemplo, fallece la persona, le deja la propiedad a alguien, el usufructo a otra persona. No es correcto. Vitalicio. Esta persona propietaria no puede cambiar el usufructo, ya no puede extinguir esa parte. A ver si entendí. Yo hago un legado, desfragmento la propiedad, a una persona le dejo la nuda propiedad y a otra le dejo el usufructo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Quién fallece? El que hace legado ya falleció. Sí, él ya falleció. Ajá. Sí. Ya ninguno de los dos fallecen, pero el nuevo propietario, Ajá. ¿él pudiera cambiar ese usufructo o ya no? No es un derecho real. Es un derecho real y el derecho real, reiteramos, sigue a la cosa, no sigue a las personas. Entonces, la cosa va a seguir garantizada con ese derecho real. ¿Vale? Creo que Blanca tenía una duda. Blanca, sus órdenes. No, maestro, es que mucha gente cree que con el hecho de ponerle el usufructo a una propiedad no se puede enajenar. O sea, que si yo se la dono a mi hijo y le pongo esa cláusula de usufructo, creen que ya no lo puede enajenar, pues. No, pero sí se puede enajenar el bien. El bien no. Se enajena la propiedad, la nuda propiedad. ¿Me explico? El bien, ese va a seguir grabado con ese usufructo vitalicio. Entonces, evidentemente, sí lo puedo vender, hasta lo puedo donar, ¿no? Puede suceder, puede ser que fallezca y tenga un sucesor, pero ese bien va a seguir con esta carga que es el usufructo vitalicio a favor de otra persona. Entonces, ¿sí lo puedo vender? Sí, por supuesto. Soy propietario de la nuda propiedad, ¿no? Tengo en propiedad la nuda propiedad, ¿no? Sí lo puedo vender, pero la persona que lo adquiera, como va a estar inscrito en el registro público de la propiedad y va a aparecer en el certificado de gravámenes,
va a aparecer que tiene un usufructo vitalicio, entonces sí lo va a comprar, pero va a comprarlo evidentemente quizá a un precio reducido porque hasta que fallezca esa persona va a adquirir la totalidad de los derechos o de las facultades que tiene un propietario completo. ¿Vale? Pero sí, sí lo puede hacer sin ningún problema. O sea, como quien dice, va a vender la propiedad, pero con todo y el usufructo. Va a vender, no, al Eso está. contrario, va a vender la nuda propiedad porque le falta el usufructo. Ajá, ajá, sí, pues sí, con ese derecho que ya tiene la otra persona, Es correcto. usufructuaria, Es que con te va a todo y el garantizar. usufructuario, mejor dicho, ¿no? Así es, así es. O Va a sea, tener sigue como un siendo cargo. Es ok. correcto, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra. A sus órdenes, Jorge. Por ejemplo, el usufructo, comentaba hace ratito, que puede ser, si es una casa grande, Ujú. puede dividirse, ¿no? Lo comentaba hace rato que se puede fraccionar. Puedo fraccionar el derecho real de propiedad. Sí, sí lo puedo hacer. A alguna persona le dejo, por ejemplo, la nuda propiedad, a otra persona le dejo el usufructo de toda la casa y a otra persona especial le dejo un derecho real de habitación sobre una parte de la casa. ¿Vale? Si presenta como división, se puede hacer sin ningún problema. Okay. Si presenta división, Sí, si pero presenta no dentro cómoda de la división. misma casa. Si presenta cómoda división. No, sí, la habitación se lo voy a garantizar, que esa persona quede habitando esa parte de la casa. Sí, se puede hacer. Ah, ok. Sí, sí existe, es un derecho real que sí existe, sin ningún problema. No se usa, realmente es poco usual, pero puede ser para fines prácticos, en cualquier momento sí les podría funcionar. ¿Sale? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Pues vamos a Yoli, continuar. A sus órdenes. entonces quiero saber si entendí bien. El usufructo vitalicio Sí, tiene como consecuencia la nuda propiedad cuando se hace un legado. es correcto. No, no he legado cualquier, puede ser por contrato, puede ser, puedo vender yo la casa en este momento y reservarme para mí la nuda propiedad, puedo hacer una donación, Ah, puedo ok. hacer pues, mediante legado, es decir, nos dice la ley, el usufructo se concede por voluntad del hombre. Es decir, puede ser Ah, ok. desde una declaración a través de la voluntad, un contrato de compraventa, un contrato de donación, evidentemente un legado mediante un testamento, puede ser de muchas formas, cualquier forma de voluntad del hombre es súper amplia. Dice así la ley, el usufructo se construye por voluntad del hombre, entonces es amplísimo, ¿no? Puede ser por cualquier forma. Ok, entonces, ¿cómo termina la nueva propiedad cuando fallece el titular? Cuando es usufructo vitalicio, sí, puede ser Ok. que sea un usufructo temporal, me explico, temporal y determinado, es decir, construye un usufructo a favor de la empresa tal por 20 años. Por ejemplo, sucede mucho, por ejemplo, en esas condiciones como las empresas extranjeras o las personas físicas extranjeras no pueden adquirir el dominio directo de las casas, entonces, pero ellos quieren usufructo. Es que yo quiero estar aquí en Baja California Sur 20 años, ¿no? De mis 50 a mis 70 años, entonces yo te voy a comprar el usufructo por 20 años. Y hacemos un contrato de usufructo por 20 años, que esa persona use y disfrute y le va a costar tanto. Entonces no va a ser un arrendamiento porque el arrendamiento tiene restricciones temporales. ¿Me explico? Pero sí puede ser un usufructo, un contrato de usufructo por esa temporalidad. Entonces termina, si es vitalicio, es una obviedad que termina cuando termina la vida de esta persona. Si es una persona moral, evidentemente tenemos que establecer una temporalidad anterior, evidentemente a la vida activa de las empresas, que se establece por 100 años o 200 años, etcétera. ¿Vale? No sé si Ok, quedamos claros. sí, entonces cuando esta nuda propiedad no termina, o sea, nos dice que el derecho real se inscribe en el bien. El Entonces, usufructo de la propiedad, sí. Ajá. ajá, entonces quiere decir que solamente sigue vivo el usufructo vitalicio cuando fallece a la persona a la que se le consigna el usufructo y No le, queda vivo. no le entendí bien su pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Ok, sí. Cuando se da esto que Ya hay mi usufructo. papá, ajá, mi papá por legado me deja usufructo una propiedad, entonces mi papá sigue vivo, pero yo fallezco. Ajá. Entonces, las personas que tienen derecho a heredar de mí son las que pueden seguir disfrutando de ese derecho. Si constituyó un usufructo vitalicio a favor de usted y usted fallece, ya se acaba el usufructo vital, o sea, se termina el usufructo y su papá recupera las características de la propiedad. Es decir, su papá ya va a ser propietario y va a poder usar y disfrutar la casa. ¿Vale? O sea, Ok, había entendido al revés. Ajá, O sea, había entendido esa parte mal. Muchas gracias, Lick. no, con todo gusto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Última pregunta. Muy bien, tenemos 3 minutos. está muy Por bueno. ejemplo, si pudiera ser que dejaran el usufructo a nombre de una persona y una cláusula o algo que digan, y en caso de que fallezca esta Sí. persona,
Sí. va a seguir fulanita con usufructo. Sí, ¿Se sí, puede? por supuesto. Sí, sí, claro, claro. Ok. Sí puede ser esta disposición. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Los veo afortunadamente muy inquietos y preguntones hoy, entonces eso me agrada muchísimo. ¿No? Está Si bueno no el hay tema. dudas, hacemos una pequeña pausa, hacemos una pausa de 5 minutos si les parece bien, y ya les mando el link. Maestro, ¿me manda el link de una vez? Sí, claro, Sí. ahorita los mando. Por favor.